Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Bueno, ya estamos conectados con Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso. Jorge, ¿cómo estás tú? Hola Fernando, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, desgraciadamente tuvo un percance en la Ignacia Gómez, tu prima. ¿Qué le pasó? No, nada grave, pero tuvo una imponderable, así es que no va a poder estar con nosotros, así que estamos nosotros dos, Jorge, y qué bueno, porque así puedo conversar contigo profundamente sobre cómo esperas que venga, qué te imaginas que pasa el lunes de la próxima semana. Bueno, mira, yo generalmente los días martes los días lunes en realidad me pongo un poco como a reflexionar sobre eventualmente lo que podríamos conversar. Y justamente estaba pensando en el tema de lo que sería el post-plebiscito. ¿Te fijas? De alguna manera, yo creo que hay dos temas que me parecen relevantes de alguna forma observarlos. Primero, y acá me quiero colgar un poco de lo que planteaba Gary Medel, que me parece que dio una señal importante de lo que deberíamos entender como este proceso en términos democráticos, ¿cierto? Sí. Donde él manifiesta... Y también el Chino Río, ¿eh? Y también el Chino Río, yo quiero enfatizar eso. El Chino Río hubo una época que pasó y fue el ícono de lo que podríamos haber denominado en ese entonces el cabro ahueonado, si tú quieres. El señor rico, el que no estoy ni ahí, toda la cuestión. Y ha demostrado a mi modo de ver un crecimiento notable. Yo alguna vez lo puse en un tweet, me parecía perfectamente, lo defendí porque muchos lo criticaron por decir una determinada cosa sobre la situación política desde su posición, y yo lo defendí diciendo, perdona, pero durante mucho tiempo lo criticaron porque no tenía posición, porque era básicamente alguien que no le importaba la cosa, y ahora cuando manifiesta fundadamente su posición, bueno, puede ser que discrepe uno de él, de esa posición, pero es indudable que es un cambio tremendamente sustancioso, y yo creo que aquí lo mismo, él dio su posición de por qué venía, además tomaba un avión y venía a votar. Y Gary Model le dio un like en eso, y después justificó diciendo, mira, yo voy a votar apruebo, pero me parece extraordinariamente importante que una persona como Marcelo Ríos tenga la disposición cívica de tomarse un avión para ir a votar por una posición que puede ser la que yo no, que no es la mía, pero que la hace con total legitimidad. Y eso lo encontré extraordinario entre ellos dos. Exactamente, porque él finalmente lo que hace es marcar o en el fondo establecer lo que implica la democracia. Y la democracia de alguna forma hay que entenderla como el espacio donde se permite la discrepancia. La democracia no es el espacio donde prima la opinión homogénea, que es lo que existe en instancias más pequeñas en las sociedades, ¿cierto? Por ejemplo, en un ámbito religioso las opiniones son más bien homogéneas, en un ámbito, por ejemplo, institucional, las opiniones son más homogéneas. En la democracia lo que se permite y lo que se debe permitir son las discrepancias. Yo creo que él lo hace notar muy fuertemente, y en ese sentido, yo creo que el día lunes, y una vez con los resultados ya establecidos, todos los actores políticos lo que deben hacer es abocarse a fortalecer esos criterios para, en el fondo, empezar a hacer las discusiones necesarias, ya sea que se tenga que reformar si es que gana el rechazo o se tenga que iniciar el proceso constitucional si es que gana el apruebo. Pero de alguna forma cuidar esos marcos, que me parece tan importante cuidarlos, porque de alguna manera son marcos que costó recuperar, ¿cierto? Y probablemente tú eso lo sabes mejor porque en esa época estabas en actividad. En el fondo yo era más pequeño, pero en el fondo se entiende lo que costó recuperar el comprender esos marcos. Y lo otro que a mí me parece quizás muy relevante
y que esto es como más una perspectiva que creo que hay que considerarla en función de toda la discusión que se ha generado en torno al tema de la violencia, que yo creo que sigue siendo una violencia más bien inorgánica, y eso obviamente las clases políticas o las clases dirigentes tienen que de alguna forma evitar ser permeadas por estas dinámicas, pero me parece que hay un elemento que es interesante y que hay que considerarlo, que tiene que ver en cómo el proceso de alguna forma no se ve distorsionado por estas vindicaciones o por estas acciones. Y ahí yo no evito pensar en lo que de alguna manera, casi como historia, lo que por ejemplo planteaba la agrupación, ¿cierto?, al servicio de la República, donde estaba, entre otros, el filósofo español José Ortega y Gasset, que apoyaba, por ejemplo, el proceso de cambio hacia una república en una España monárquica, ¿cierto? Y ellos lo apoyaban con mucho ahínco, visualizando que iban a avanzar hacia una institucionalidad republicana, constitucional, liberal, muy amplia, ¿cierto? Y resulta que ellos, de alguna manera, lo que luego describen, y hay un discurso muy conocido de Ortega y Gasset respecto a eso, que él plantea la rectificación de la República, es que en ese proceso siempre está el riesgo de que aquello que se visualiza como un punto de llegada, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, puede ser queremos ser Nueva Zelanda, pero que ciertas acciones pueden ir mermando eso, y ahí yo creo que él advertía algo que es bien importante y que a mí me parece que las fuerzas democráticas y sobre todo las del apruebo hoy día deberían tener muy presente que él decía que de alguna manera una república, ¿cierto?, no se puede sostener cuando empieza a imperar los chabacanos, ¿cierto?, o pasiones atropelladas que finalmente se vuelven toscas. Eso a propósito, yo lo digo, de la situación de la quema de una iglesia, ¿cierto?, que a mí me parece que es una acción, más allá de quiénes sean los responsables, que escapa a lo que entendemos como un sistema democrático y civilizado, y por lo tanto, de alguna forma, ese tipo de acciones tienen que mantenerse al margen y ser sancionadas para que este proceso sea lo más adecuado posible, y además para que en el fondo cumpla con las expectativas de una manera adecuada. Yo creo que eso es muy importante tenerlo presente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay un montón de variables que yo creo que se han ido internalizando. Yo he insistido en esta mañana que me pareció a mí un cambio cualitativo en tanto en el presidente de la República como en su vocería, el que separaran los hechos que ellos llamaron delincuenciales, minoritarios, de lo sucedido el domingo pasado, de la manifestación masiva que ocurrió, y que dijeran que eso fueron hechos menores aislados. Porque normalmente la tentación es mezclarlos, y ojalá entre todo, como tal cual como aparecen a veces en las propagandas por las posiciones, ojalá que se confundan y crean de que todo eso es lo que quiere la gente que salió a marchar por el apruebo. Y creo que eso fue cualitativamente superior a lo que se había hecho antes, y además mucho más justo. Entre otras cosas porque tú vas a tener que, sobre esa variable de violencia, que aplicar todo el rigor de la justicia, me imagino. Y por lo tanto hay que hacer la distinción. Pero yo te preguntaba, Jorge, sobre el lunes próximo, no necesariamente por a ver cuál iba a ser el resultado. No, te preguntaba por el estado de ánimo. Una decisión electoral binaria como esta, sí o no, apruebo o rechazo, genera inevitablemente triunfadores y derrotados. De hecho, eso es prácticamente inevitable. A pesar de que el proceso del plebiscito permite de que incluso alguien que pierda en su opción pueda votar como quiere que eventualmente sea una convención constitucional
que no quería que se materializara. Y por lo tanto te da un zafe, te da una salida, te da una segunda posibilidad. Pero es indudable de que entre dos posiciones que se toman, apruebo o rechazo, va a haber gente que va a ganar y va a haber gente que va a perder o va a sentir que perdió esa posición. Y para mí, por eso que te preguntaba por el estado de ánimo. ¿Cómo tú ves el día lunes? Mira, yo me imagino lo siguiente. Yo creo que, obviamente como es una pregunta, y como en toda democracia hay ganadores y perdedores, esa es una dinámica de la democracia, es decir, una elección, claro, es una competencia. Lo interesante es que la democracia es una competencia que no implica la supresión del derrotado. Ese es el elemento clave. Y además me parece que eventualmente el día lunes, obviamente, sea cual sea la opción que gane, va a haber en algunos una sensación de triunfo y en otros una sensación de derrota. Eso es casi una obviedad. Ahora, el punto que a mí me parece importante es que, de alguna forma, a partir del lunes también, y probablemente el mismo domingo, se va a poner a prueba nuestra propia cultura democrática, entendiendo que la democracia implica una disputa, ¿cierto?, dentro de ciertos marcos y reglas, y que los derrotados de alguna forma tienen que reconocer el triunfo del otro, ¿cierto? A ti te gusta el fútbol, a mí también, y la analogía obviamente es que en un partido de fútbol hay dos fuerzas que se enfrentan, ¿cierto?, dentro de un marco de reglas, y eventualmente puede haber un equipo que triunfe. Y lo importante ahí es que, si bien es legítimo el sentimiento de triunfo y también el sentimiento de derrota, las expresiones también de esos sentimientos también tienen que seguir estando enmarcados dentro de lo que, en este caso, la democracia admite, ¿cierto? Y por lo tanto, a mí me parece que el domingo y el lunes y el resto de los días sucesivos va a poner a prueba muy fuertemente cuán arraigada tenemos una cultura democrática y cuán arraigada eso está, por ejemplo, en las generaciones más jóvenes. Yo creo que hay generaciones que obviamente vivieron coyunturas mucho más complejas en términos de la democracia, la dictadura, el autoritarismo, y por lo tanto comprenden muy bien esto. Y yo creo que también va a ser una prueba para las generaciones más jóvenes el comprender que coyunturas como, por ejemplo, un plebiscito o una elección presidencial o lo que sea, pueden generar un nivel cierto de discrepancias, pero eso no se puede traducir en la anulación del adversario o una serie de cosas que escapan al ámbito democrático. Yo creo que eso va a estar muy a flor de piel, y yo creo que también eventualmente espero que los actores políticos también estén a la altura en ese sentido, no solo llamando a respetar los resultados, que me parece esencial en un sistema democrático, sino también a respetar a los derrotados, que también es muy esencial en un sistema democrático. Yo creo que eso va a estar muy en juego, y ahí se va a poner a prueba también lo que eventualmente se ha conformado como una cultura democrática, ni siquiera la institucionalidad, la cultura democrática. Sí, ahora Jorge, aquí en esta instancia hay una situación que es distinta a la típica, si tú quieres, de derrota o victoria democrática, donde alguien llega al gobierno y por lo tanto tiene el poder, genera las condiciones que se emanan de esa victoria democrática. Aquí, como lo que se va a, probablemente si es que gana el apruebo, de lo que se trata es la posibilidad de construir una nueva constitución, tú no tienes en el sentido clásico una derrota de esas definitivas que durante, qué sé yo, 4 años tiene que ver a un presidente que no es aquel por el cual tú votaste en la moneda, sino tú tienes una instancia donde se te pregunta si quieres o no quieres que haya una nueva constitución. Imagínate que la respuesta mayoritaria sea sí, quiero. Tienes que contestar cómo quieres que sea quien la confeccione. Imagínate, aún así, que sea una convención constitucional completa. Más aún tú después tienes que escoger en una segunda instancia a los constituyentes, que te da una nueva posibilidad de que presenten mejores candidatos, una parte u otra, incluso pueden las personas que supusieron
ser ellos mismos candidatos. Por lo tanto, claro, es mucho más, si tú quieres, es menos traumático el factor victoria-derrota que lo que a veces se siente cuando pierde tu candidato a presidente y tú sabes que durante los próximos 4 años va a gobernar alguien con el cual tú no estuviste de acuerdo. Sí, de hecho, es bueno lo que menciona Fernando, porque de hecho yo concuerdo y te iba a plantear eso, que claro, si uno lo ve en términos de muy maximalistas, el eventual resultado del domingo sería prácticamente una derrota total, ¿cierto? Así como que, no sé, como que se destruyó la estrella de la muerte, una cosa así. Pero yo creo que lo que ocurre es que finalmente es como una especie de, digámoslo así, sigo con la analogía futbolística, una especie de torneo o micro torneo, ¿cierto? Donde tú tienes varias partidas. Entonces, eventualmente el resultado del domingo luego a los derrotados les abre otras posibilidades de competencia también, porque se van a abrir otras disputas, no solo electorales, yo creo también en términos de discusión, es decir, desde lo que hablábamos la otra vez sobre qué tipo de régimen debería ser más adecuado, si un semipresidencial, un parlamentario, un presidencial moderado, etcétera. Y otro tipo de discusiones que se van a dar respecto a la orgánica, a la Constitución misma, es decir, yo creo, y por eso es importante el tema de que la violencia no permee, es que eventualmente se puede producir una discusión que si los actores, los distintos actores están a la altura, puede ser una discusión que eventualmente pueda impulsar una discusión elevada. Y por eso hay varias como sucesos, ¿cierto? El tema de, bueno, ok, hay que preparar a los eventuales candidatos a una constituyente, o ya sea mixta o completa. Se abre todo el proceso de discusión pública que eventualmente va a estar rodeando este proceso y por lo tanto ahí los actores, en este caso pensemos en los eventuales derrotados, van a tener una chance en el caso del apruebo. Y yo creo que también eventualmente, suponiendo que gana el rechazo, eso también existe, porque de alguna manera, desde la perspectiva del rechazo, lo que se plantea es el inicio de un proceso de reforma y por lo tanto los actores también deberían tener incentivos para influir en estos procesos. Ahora yo creo, y vuelvo a insistir en el punto, creo que siempre y cuando se comprenda cómo la democracia permite estas flexibilidades de discusión. Sí, eso es verdad. Y creo que también hay otro punto, Jorge, que quizás a ti, que tú trabajas más bien contenido, más que formas, digamos, en todo lo que tiene que ver con la lógica de filosofía política y todo lo que tiene que ver con una sociedad y la construcción de su identidad. Hay un espacio aquí que yo creo que ya ha avanzado muchísimo respecto del año pasado en aprendizaje cívico, en aprendizaje constitucional. Yo tengo la impresión de que, contrariamente a lo que algunos otros piensan, la ciudadanía está mucho más a caballo y tiene claro qué está en juego, y va a aprender mucho más aún en el proceso constitucional en caso de que así sea la decisión que se tome este domingo. Y eso de poner en movimiento un país a través de educación cívica integral durante un tiempo nada menor, la calidad de la ciudadanía, a mi modo de ver, puede pegarse un despegue extraordinariamente potente. Claro, mira, incluso yo creo que acá hay un tema que quizás no siempre se menciona, siempre se usa el cliché de, aludiendo a Pedro Aguirre Cerda, de que gobernar es educar. Y yo creo que, de alguna forma, la frase, más que gobernar es educar, es que actuar en democracia implica siempre también ejercer una cierta pedagogía democrática. Y yo creo que los partidos políticos tienen que también asumir una tarea de pedagogía democrática, no solo en el tema de los procedimientos y las prácticas, sino también en incentivar una mayor discusión. Yo creo que la ciudadanía está ávida de eso, de alguna manera. Y eso se ve, por ejemplo, nosotros en la Fundación, cuando viene gente de distintas edades y quieren discutir temas y discutir textos y reflexionar sobre este tema, sobre esta problemática. Yo creo que la ciudadanía en ese sentido está ávida de eso.
Y obviamente los partidos políticos y quienes se dedican a la discusión pública también deberían estar muy dispuestos también a una actitud muy pedagógica en ese sentido, y yo creo que, me voy a atrever a decirlo, muy socrática también en eso, para enriquecer, porque finalmente yo creo que el debate democrático, el debate político, se enriquece de esa forma, no hay otra. Y yo creo que ahí la responsabilidad de los grupos políticos, de los dirigentes políticos, de no exacerbar bajas pasiones, yo creo que ese es el punto clave, es importante para promover en el fondo una dinámica mucho más pedagógica en la discusión, en el respeto al debate público, etcétera. Yo creo que eso es clave también en estos procesos. De lo contrario, empiezan a permear las bajas pasiones y empiezan a finalmente no solo a polarizarse las posturas, sino a distorsionarse los propósitos de lo que eventualmente se plantea. Y yo creo que eso es importante, yo creo que a veces se tiende a olvidar eso, y yo creo que la experiencia chilena también nos muestra eso. O sea, cuando en el fondo la polarización logra finalmente hacer del espacio democrático un espacio sin sentido, es muy difícil revertir eso, porque finalmente los actores políticos van entrando en dinámicas que claramente los van polarizando más, y por lo tanto la posibilidad de generar espacios reflexivos, de diálogo pedagógico, también se ven debilitados. Yo creo que es una responsabilidad importante de todas las generaciones, de todos los actores hoy día, el no llegar a ese tipo de situaciones, porque sabemos que son lamentables, porque sabemos que son en muchos casos nefastas, y por lo tanto eso se debe evitar. Es un deber, es casi un deber como republicano, diría yo. Sí, pero yo tengo la impresión de que cualquier cosa que pase este domingo, digamos, y si es que las encuestas que se han dado tienen algún asidero de la realidad, probablemente el apruebo va a ganar por bastante. Lo que se inicia a partir de este momento es uno de esos procesos que creo yo crecientemente, incluso las personas que perdieron esta opción electoral, tienen la posibilidad, y de hecho hay creadas estrategias para eso. Toda la posición que tomó Pablo Longueira se basaba en que el gobierno no pareciera derrotado por resistirse a favorecer un cambio constitucional, y que en cambio se diera la pelea allí donde se debe dar la pelea, según buena parte de la derecha, que es en la elección de los constituyentes. Y esa es otra situación que se va a dar el próximo año, y que también es tremendamente interesante porque te involucra ahí no solamente a la gente nuevamente votando, pero ahí tiene que ponderar y tiene que hacer un ejercicio de evaluación de candidaturas, y muchas de ellas van a ser totalmente distintas a las candidaturas, por mucho que haya personas que generan una especie de mitología de que van a ser los mismos de siempre. Vas a tener una cantidad enorme de personas. El solo hecho de que haya paridad te va a cambiar la fisonomía de quienes van a postular para que uno vote. Sí, esa es otra situación. De hecho, lo que yo te comentaba era que de alguna forma la semana pasada, si no me equivoco, era que hay un cambio de clivaje que es muy visible. Y es muy visible en el sentido de que hoy día, por ejemplo, incluso dentro, no sé, de la centro-derecha hay posturas a favor del apruebo y otras del rechazo. Entonces, el cambio en el clivaje es muy notorio, en el sentido de que las posturas con las cuales los actores eventualmente se van a articular en alguna medida van a ser quizás más complejas que la simple división derecha-izquierda, que yo creo que no es muy explicativa en muchos casos hoy día, en muchas situaciones, no solo en Chile, yo creo que a nivel como mundial. Y entonces yo creo que ahí claramente va a haber una variedad de posturas y discusiones y de candidatos, como dices tú, que de alguna manera también va a cambiar mucho las percepciones de la propia ciudadanía en ese sentido. Y también los candidatos van a tener que empezar a también como definir posturas para poder en el fondo ganar el voto del elector. Y yo creo que eventualmente el próximo año va a ser una actividad política, y espero que sea
no con puros carteles y basura en las calles, sino una actividad política bien activa, muy estimulante en términos, yo creo, mentales. Y eso, en parte, también hace que esto se pueda ver de una forma no tan peligrosa, ¿cierto? Porque obviamente estos procesos igual conllevan riesgo. Pero yo creo que sí, claro, ese cambio ahí está muy visible. Ahora, claramente, cuando se produzca ya la disputa, ¿cierto?, electoral por los escaños, esa disputa va a ser mucho más, yo creo que pluralizada, muy pluralizada. Y entonces, obviamente, incluso piensa en los propios partidos que van a tener que abrir más espacio a los independientes, eventualmente evitar mostrar a los mismos de siempre. Y yo creo que ahí hay una tarea que ya no compete tanto a la sociedad civil ni al gobierno. Yo creo que en el caso, lo que tú mencionabas, yo creo que hoy día el presidente, su rol tiene que ser jefe de Estado y no jefe de una coalición, ¿cierto? Y por lo tanto, como jefe de Estado, tiene que tratar de que estos procesos se mantengan dentro de los marcos del Estado de Derecho y la democracia. Pero sin creo duda. que también... Ahora, ¿tú no crees, Jorge, que el presidente debiera decir su posición respecto de la prueba del rechazo? Lo habíamos hablado. ¿En qué cambia eso? Tú puedes ser perfectamente imparcial y decirlo, como lo han hecho varios ministros, digamos. Lo que pasa es que yo creo que si él manifiesta una posición, el problema es que ya la discusión no tiene que ver tanto con un eventual cambio de constitución, sino que con una evaluación de la gestión del propio gobierno. Y yo creo que eso también ensucia de alguna forma la discusión en sí. ¿Te fijas? Yo creo que él tiene que asumir un rol como jefe de Estado y mantener esa imparcialidad. Yo sé que tú tienes una opinión distinta, pero yo creo que eso debería ser así en favor de que el proceso sea lo más, no solo transparente, sino que lo más abierto posible. ¿Te fijas? Para que ningún actor se sienta en el fondo frenado por una lealtad a la figura del jefe de coalición. ¿Te fijas? Y además de eso, yo plantearía otro tema que tiene que ver, que quería plantearlo, que era, por ejemplo, que también en este proceso los partidos políticos se van a ver muy interpelados, porque semanas atrás salió que ya había partidos que estaban viendo quiénes eventualmente son los futuros constituyentes, y yo creo que los partidos políticos están en el desafío de alguna manera, yo sé que es muy difícil, torcer la llamada ley de hierro de las oligarquías, es decir, cómo cierto, los jefes partidarios van a ir favoreciendo a ciertos amigos, a ciertos parientes, y yo creo que los partidos van a estar interpelados en ese sentido por la ciudadanía cuando se tenga que mostrar a quiénes son eventualmente los futuros candidatos a constituyentes, y la ciudadanía yo creo que va a estar muy vigilante en eso, viendo quiénes son efectivamente estos candidatos, si efectivamente son chilenos comunes y corrientes, independientes, o en realidad son el sobrino de, o el amigo de, o el socio de. Y yo creo que eso va a ser otro elemento de tensión sobre los partidos. Va a haber harto tiempo para seguir conversando de esto. Gracias, Jorge, que te vaya muy bien. Un abrazo, Fernando, cuídate, que estés bien. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.